Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Tangente. Y si no es favorito, se aguantan y lo miran todo. Eso sí, el tercero producido en Guatemala. Orgullosísimos de estar detrás de Casa de Dios y del rezo del Rosario de la Arquidiócesis de Escuintla. Como decimos, con eso no hay competencia posible. Así que muchas gracias a ustedes por hacernos de veras su podcast favorito y el líder en temas de lo que es cultura, literatura, política, economía. Aquí hablamos de cocina, etcétera. Y hoy vamos a hablar precisamente de uno de los temas culturales, le diría yo. Vamos a hablar acerca de armas de fuego, pero no vamos a hablar en este caso de política pública, no vamos a hablar de datos, no vamos a hablar de tendencias, sino vamos a tener una conversación con dos académicos, uno del equipo de Tangente de la casa. Además ya lo hemos tenido aquí hablando precisamente de violencia, que es uno de sus expertices, y la otra es una invitada, así que los voy a presentar. Empiezo con la invitada, con Sophie Esch. Sophie es profesora de la Universidad de Rice. Ella es profesora de estudios latinoamericanos, profesora de filosofía y letras. Sí, correcto. Especialista en literatura mexicana y centroamericana. Y Sophie ha escrito un libro que se llama Modernity at Gunpoint. Sería la modernidad encañonada, casi. Exactamente. ¿Sí? Sí, pero nos costó traducirlo al español, así que... ¿Cómo lo traduciste? En español se llama Letra y Metralla. Letra y metralla. Porque como que lo tradujiste como traducen las telenovelas en México. O sea, le cambiaste completamente el título. Pero fuiste tú. Como... Está bien, es tu libro. Sí, está bien. La cuestión literaria va bien con el libro. De acuerdo. Así. Bienvenida, Sophie. Gracias. Y aquí tengo también a alguien que, si es de la casa, ya lo conocen ustedes, es Daniel Núñez, sociólogo, es el director académico de Diálogos Guatemala y además parte del equipo de Tangente. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, gracias. Gracias por el espacio. ¿Por qué te reíste de ser parte del equipo de Tangente, vos? No me reí, no, para nada. Bueno, Sophie escribió este libro precisamente que se trata acerca de las referencias culturales que podemos recoger en la literatura, en la música de México y de Centroamérica, y que ilustran cómo las armas de fuego tienen un lugar en esta cultura y qué significan. Acerca del libro de Sophie nos da pie para tener una conversación al respecto. Sophie, este libro que escribiste, ¿qué fue lo que te picó el gusano de decir, este es el tema alrededor del cual voy a construir un libro, siendo una experta en literatura de esta parte del mundo? Sí, son varias las razones. Creo que por un lado me encontraba en ese momento haciendo mi doctorado en Estados Unidos, leyendo muchos para los exámenes doctorales que tenemos que hacer. Entonces leía toda la novela mexicana, centroamericana del siglo XX y me di cuenta que había armas por doquier, ¿no? Que obviamente porque hay muchas novelas sobre conflictos armados, sobre revoluciones, entonces está ese objeto en todos lados, pero nadie analiza el objeto porque por un lado es un objeto muy obvio, está en todos lados, pero digo, no, ahí hay algo que se tiene que analizar. Entonces me metí, tuve que convencer a mi tutor de tesis que dijo, un libro sobre armas, qué raro, porque no es algo que se estudia desde las humanidades realmente. Y, además está incluso mal visto, ¿no? O sea, sí, hay que reconocer que hay un sesgo de, qué asco. Hasta cierto punto, claro, sí. Además, siendo mujer, como que había varios como tabús en ese sentido. De o sea, sí puso cara de fuchi. Y tú dijiste, guácala, qué rico. No, eso... Tampoco así, pero digo que la gente se queda en primer lugar de, qué raro que alguien desde las humanidades estudie eso, porque normalmente es historia militar, etcétera. Y justo el libro realmente intenta encontrar un abordaje desde las humanidades, desde la literatura de esa temática. Y me di cuenta que realmente hay diferencias en cómo aparecen las armas, ¿no? Entonces hay una diferencia grande en cómo aparecen las armas en novelas de la Revolución Mexicana al testimonio guerrillero centroamericano. Pero eso sí, los guerrilleros en la selva, en Ixcán, en otras partes, leían novelas de la Revolución Mexicana, entonces obviamente también esos imaginarios continúan. Ya, y también de lo que ojé de tu libro tratas de salir de los tópicos, de los análisis de psicología freudianos primitivos, de equiparar el arma con el falo y como símbolos del machismo, e ir un poco más profundo
y también con un enfoque un poco más abierto, diría yo. Cuéntanos un poco de esa aproximación que trataste, incluso veo yo honestamente, de mitigar esos sesgos que tenías y de abrazar el tema con un enfoque de ojos más abiertos. Sí, totalmente correcto. Yo creo que cuando hablamos de armas, realmente, y desde el ámbito cultural, hay algunas ideas como... Tangente es traído a ustedes por Parismart de Himalaya, la mejor forma de proteger su hígado contra los efectos del alcohol. Así que ya sabe, si usted va a beber en 1 o 2 copitas en una situación social, recuérdese antes con el primer trago Parismart de Himalaya y su hígado va a estar protegido y va a ser mejor la recuperación al siguiente día. Muy obvias, en el sentido relación armas con la masculinidad, lo fálico. Todo el mundo decía, entonces vas a hablar sobre el fetichismo. Y yo así de, no, justo no voy a hablar de eso porque todo eso es bastante obvio. A mí no me interesa lo obvio como académica, sino hurgar un poco más y ver qué hay. Y sí, y en ese sentido intenté de abordar las armas, sí, con los ojos, con la mente muy abierta, hasta que fui a un shooting range en Estados Unidos para aprender a tirar un arma por primera vez, porque realmente no soy experta en la cuestión tecnológica, entonces dije, pues por lo menos lo quiero aprender. Mis amigos en Nicaragua me decían, ay no, aquí te hubiéramos enseñado, aquí te llevamos. Pero también, pues obviamente eso fue toda una experiencia también, estar en un shooting range en Estados Unidos. ¿Cambió algo en ti el agarrar un arma de fuego? O sea, porque hablan algunas personas y se siente, o sea, los que hemos tenido un arma de fuego y hemos jalado el gatillo, sí hay un momento en el cual estás... ¿Cuál sería la traducción en español, profesora? De harnessing power, ¿verdad? O sea, estás en ese momento realmente concitando poder, lo sientes. Y además, yo recuerdo la primera vez que disparé, en el momento sientes la inmediatez. Yo no vi la bala, o sea, lo único que vi en ese momento fue el impacto que había tenido, fue inmediato. Y sentí esa fugacidad, por así llamarlo de alguna forma. Sí. ¿Te cambió de alguna forma el paradigma que tenías? No me cambió el paradigma, pero de todas maneras sí fue una experiencia muy interesante porque es una experiencia, sí, muy corporal, siento yo. Y en ese sentido... El kickback. Exactamente. Eso creo que lo que más me llamó la atención porque fuimos al shooting range y le expliqué al señor, pues estoy al polígono de tiro, perdón. Estoy como escribiendo ese libro y le expliqué, dije, en la Revolución Mexicana... El 30-30, que es el Winchester Rifle en 1894, es el más importante, el FAL en la Revolución Sandinista y luego obviamente la AK-47 en el contexto de la guerra contra el narco. Entonces quería justo disparar esas armas y me dijo, es que no las tenemos, pero te voy a enseñar porque algunos de los clientes sí traían AK-47, por ejemplo, porque es Estados Unidos. Pero buscaba como cosas parecidas a eso, pero empezamos con revólveres, pistolas, y eso sí me llamó mucho la atención, simplemente sí, ese golpe, ¿no? Esa sensación en el cuerpo que hasta creo que la primera vez a mí me levantó el brazo de alguna manera, porque es tanto poder. Y luego, a cambio ya con los rifles semiautomáticos, realmente la sensación de que... no lo sientes tanto. Y es muy fácil. Nada más escuchas un pum, pum, pum. No sientes ese golpe. Y eso me llamó la atención, ¿no? En cuanto a esa la facilidad de manejo de esas armas mucho más poderosas, ¿no? Entonces, esos dos creo que sí me llamaron la atención, pero... en mi investigación, honestamente, lo que me gustó más como aprender, por ejemplo, sobre cambios técnicos en el siglo XIX y cómo cambia todo en cuanto a las armas en el siglo XX, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Revolución Mexicana es uno de los eventos más letales del continente, en parte porque hay una masificación, producción amplia de rifles en el siglo XIX y hay esos cambios, ¿no? Se inventan los rifles, los cartuchos, pólvora sin humo y todo eso cambia realmente la manera de hacer la guerra y la narrativa occidental es mucho una narrativa de que todo cambia en la Primera Guerra Mundial, pero realmente es en la Revolución Mexicana donde ya vemos muchos de esos cambios. Transporte de las tropas con trenes, etcétera.
el comienzo de uso de trincheras, de nidos para proteger a las ametralladoras. Y todo eso para mí fue como muy interesante de pensar cómo esos aspectos técnicos que tal vez a mí como humanista no me interesan tanto, realmente impactan la historia, sí. Impactan sí, también la experiencia de guerra de la gente. Y eso está muy claro en la música, en la novela. Entonces, parte del argumento del libro, por eso Modernity at Gunpoint, la cuestión de modernidad, es que la Revolución Mexicana fue una experiencia sumamente moderna y eso en parte significa una experiencia de velocidad. La velocidad de los trenes, la velocidad de los rifles. De las balas. Exacto. Sí, a mí eso me parece súper interesante de tu libro, ¿verdad? Las armas como esta metáfora de modernidad. O sea, básicamente la modernidad entró a balazos, ¿verdad? Y justo ayer estábamos discutiendo, conversando con Sofi mientras ella daba su plática en el evento que tuvimos ayer, yo pensaba, bueno, en el occidente de Guatemala, o sea, en el altiplano occidental y todo eso, no hay armas, no hay muchas armas, ¿verdad? Como en el oriente, pero ahí hay machete, ¿verdad? El machete es como el arma y digamos, simbólicamente cumple bastante de las mismas funciones que las armas de fuego y hay diferencias, pero justamente Sofi me dijo, ¿verdad? Sí, pero el machete, los homicidios a principios del siglo XX, digamos, en Guatemala eran por macheteamientos, ¿verdad? Y fue cambiando conforme fue aumentando el acceso a armas, pero también lo interesante de ver, que te hace ver el libro de Sofi es que digamos, la modernidad entrando también, ¿verdad? Haciendo más eficiente el matar, ¿verdad? El asesinato. Entonces eso me pareció muy interesante también porque está relacionado, hay un librazo que, bueno, no sé si le va a gustar al público, para mí es uno de los mejores libros que he leído de la gente que le gusta entender la violencia, se llama Learning to Kill, aprendiendo a matar, The Psychological Cost of Learning to Kill. El costo psicológico. Unkilling the Psychological Cost of Learning to Kill, ¿verdad? Sobre matar, el costo psicológico de aprender a matar. Es un exmilitar estadounidense que escribió el libro y te habla de la experiencia, digamos, de los soldados que aprenden, o sea, conscientemente les enseñan a cómo matar y cómo te cambia eso psicológicamente, ¿verdad? Y todo lo que perdés psicológicamente, porque los seres humanos tenemos como una barrera natural a eso, contrario a lo que se cree, o sea, hay una barrera natural que el ejército gringo, de hecho, tuvo que vencer por medio de entrenamiento para la guerra de Vietnam, pero tiene un capítulo donde habla sobre la diferencia de matar con un arma, que es una cuestión abstracta, ¿verdad? O sea, miras a un hombrecito así y es más fácil, ¿verdad? Es más fácil que agarrar a alguien y acuchillarlo, ¿verdad? Porque incluso, o sea, escuchás el ruido o con las manos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un argumento también. Es interesante pensar en eso y también en términos de cuando te dicen, las armas no son la causa de la violencia homicida. Lo banalizan. O sea, un arma banaliza el acto de matar. Exactamente. Lo accesibiliza. Y de hecho, sobre eso se han escrito muchas, ¿verdad? O sea, creo que Sofi rescata la parte del Quijote cuando el Quijote canta loas de las armas sobre la pluma, pero después habla sobre que las armas de fuego, que en ese momento eran muy primitivas, eran un invento del diablo. También pienso, por ejemplo, hay una parte del informe sobre ciegos de Sábato, en la cual Sábato está hablando de los chicos antes cuando nacían débiles los mandábamos a la guerra a fortificarse, porque la guerra es una cuestión viril, una cuestión de hombres. En cambio ahora que se hace con mando a distancia, que también está una canción de Fito Páez, ¿verdad? La guerra ahora se hace con mando a distancia, pues ahora ya no tiene ese efecto vigorizante que tenía en las juventudes el mandarlos a matar. Pienso también en esos pilotos de drones, que ya no son esos pilotos otro de nivel. Casas, que son aquellos figurines que caben en su overol, sino son aquellos gordos que juegan videojuegos prácticamente y que están matando, y que en ese momento están matando a un cuate en las montañas de Afganistán, y para ellos es como que fuera una pantalla más del último videojuego. Sí. Pienso también obviamente en esas historias que uno lee de los asesinos en serie y esa curva de aprendizaje de sus primeros asesinatos, cuando se dan cuenta
la fuerza física que requiere estrangular a alguien. Sí, entonces, no, esto no va conmigo, y entonces agarran el cuchillo y después esto cansa también, entonces van a las van armas. aprendiendo. Sí. Sí. O sea, el arma de veras lo que facilita hace es totalmente. Sí, Facilita. Es un catalizador, entonces ese es el argumento para desarmar, ¿verdad? Diría yo, o sea, no es una causa, pero si les quitas las armas a la gente, va a ser más difícil que se acerquen y estrangulen a alguien, ¿verdad? Y solo como un dato curioso, que creo que lo mencionamos la vez pasada, en Guatemala, por ejemplo, a nivel nacional, la violencia contra las mujeres y contra los hombres, violencia mortal, es liderada por armas de fuego, pero en las mujeres hay porcentajes más altos de muertes por estrangulamiento, ¿verdad? Y por arma punzocortante que en los hombres, lo cual ya te dice, y además el patrón es a nivel nacional, no es tan concentrado como en el caso de los hombres, lo cual ya te dice mucho de que son dos fenómenos distintos ahí de los que estamos hablando, ¿verdad? Cierro paréntesis. No, buen paréntesis. Sí, pero yo creo que justo el punto que quiero hacer con mi libro, como que el arma es un objeto clave de la modernidad y de hecho de nuestra experiencia de modernidad, y solemos tener esas narrativas muy positivas de modernidad, progreso, de que es menos etcétera, violento. pero justo el arma forma parte de la creación también de esa modernidad. Y en cuanto a, volviendo otra vez al tema de la velocidad, existe un trabajo muy interesante de Paul Virilio, que es un teórico de estudios urbanos, pero también es un teórico realmente de la velocidad, y él dice que básicamente el proceso de la modernidad es un proceso de logística, de preparación para la guerra, ¿no? Entonces se construyen las ciudades, las murallas, etcétera, para prepararse para la guerra, y de armas de obstrucción pasamos a armas de destrucción, luego armas de comunicación, claro. Y ya obviamente ustedes mencionaron los drones, que son ya la combinación de arma de destrucción y comunicación, ¿no? Y creo que es un punto muy importante y algo que se ve mucho otra vez en la literatura sobre la Revolución Mexicana, de que hay una confusión también entre los intelectuales a la hora de ver que pues claramente lo que vemos aquí es modernidad, pero no va conforme con nuestras narrativas, ¿no? Y eso es difícil. Y volviendo al tema de los machetes, sí, los fusilamientos en la Revolución Mexicana se presentan justo como muertes modernas, muertes limpias, civilizadas, limpias, organizadas, etcétera. Mientras por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿no? Con la matanza de 1932, se usa mucho el argumento de que los ni alzados o los que se iban a alzar mataron a algunas personas con machete para decir, claramente ellos son los salvajes porque los machetes producen muertes no modernas. Claro, ¿no? claro. Y eso, obviamente, los dos Porque tenemos como... como... Ruanda, ¿verdad? Pensando en otras partes del Es mundo, interesante también lo de la pena de muerte, ¿verdad? La historia de la pena de muerte, porque la guillotina también era una máquina moderna que pretendía ser humana, ¿verdad? Y que hacer el sufrimiento lo más rápido posible, ¿verdad? Y luego la inyección letal también, ¿verdad? Que esa creo que es la última, ¿verdad? La silla eléctrica. Un gran fracaso. Un gran fracaso, es re mal, pero también son símbolos de modernidad, ¿verdad? Y yo agregaría, pensando ahorita, porque me recordó igual, o sea, el Estado moderno, ¿verdad? El Estado moderno, el aparato para hacer guerra, ¿verdad? O sea, básicamente ese es el argumento de la sociología. El Estado moderno nació como en Europa occidental como una institución diseñada para hacer guerra y es producto de la guerra también, ¿verdad? De las guerras interestatales de 500 años en las que estuvieron involucrados los estados modernos, pero yo diría la bomba atómica, ¿verdad? Yo me recuerdo que una vez a mis estudiantes en Estados Unidos nos pusimos a ver los videos de las bombas desde las más chiquitas hasta la Tsar bomba, ¿verdad? Que esa creo que el video no es real, ¿verdad? Creo que es una simulación, pero igual era impresionante, o sea, ver ese en grande, lo vimos así, y ya no me acuerdo que estábamos discutiendo, era algo de modernidad y social problems, ¿verdad? De problemas sociales, pero sí, yo agregaría eso, ¿verdad? La modernidad ha sido bien violenta, contrario a la narrativa esa que te dice que tal vez ha pacificado a las sociedades a lo interno de los estados en algunos lugares, pero la violencia interestatal es letal ahora, ¿verdad? Mucho más fuerte que antes, ¿verdad?
Eso es cierto todavía en medio de esto, de lo que todavía llaman la Pax Americana. O sea, todavía es válido lo que estás diciendo después del 45. Cuando realmente, digamos, la cantidad de guerras ha disminuido. Que sí es cierto, esto que lo que acaba de estás decir de diciendo. las guerras. Yo creo que, digamos, en términos de Porque- potencial, sí, o porque, sea, ahora tenemos obviamente, armas. Solo lo quiero acotar, ¿verdad? Porque lo que estás diciendo, digamos, o sea, uno puede, modernidad hay que acotarla en qué periodo histórico y Sí. a partir de cuándo a cuándo, ¿verdad? Pero ha funcionado, digamos, de alguna forma armamiento o rearme que ha hecho. Y estamos haciendo este podcast en medio de la crisis Sí. otra vez de medio y que a punta de bombazos, Donald Trump tiene un nuevo equilibrio que no sabemos cómo va a funcionar eso del todo, pero Yo diría que estamos como retomando, digamos, la palabra que usaste al inicio, estamos como en una especie de Pax encañonada, ¿verdad? Donde Eso todos están así y hay paz. de hecho, es que de hecho esa es la tesis. La tesis Exacto. supuestamente es la doctrina del equilibrio por la destrucción mutua asegurada, ¿no? Sí, terrible, ¿verdad? Sí, es un equilibrio que depende, además de tomadores de decisión racional. No te voy a Ajá. destruir porque vos me puedes destruir a mí de regreso. Sí. Pero bueno, creo que Sí. se fue por otro lado la conversa. Y sí, Ajá. tal vez yo diría como que es una narrativa del occidente, pero que realmente no es real. También la idea de guerra fría nunca fue una guerra fría, sino una guerra brutal. Muy caliente en unos muy lugares. caliente Sí. en América Latina, ustedes lo saben muy bien, en Guatemala, en África, en Asia. Entonces, sí, hubo momentos en los cuales no se vivía la guerra, que era básicamente eterna en Europa realmente, ¿no? Entonces Sí. hay un poco tal vez esa ilusión, pero mientras tanto millones de muertos en Mozambique, en Angola, ¿no? También. Entonces como que no... Tal vez creo es- que es una narrativa Pero que... tal vez es porque que- el siglo XIX sí fue muy violento. O sea, Sí. también tienes que compararlo con qué. Sí, pero el siglo XX también fue muy violento, ¿no? Como que hay yo creo que hay una continuidad, No, por eso, pero creo que hablamos, se obviamente, pasa no, y además a con otros epicentros lados. en la guerra, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, es dantesco. Pero bueno, el punto, regresando a esta, sin duda, digamos, que es una región y un enclave del mundo bastante violento, que tiene indicadores, y eso lo hablamos en el pasado programa con Daniel, de casi de zona de guerra, no estando oficialmente en guerra. Esta parte del mundo. Me gustaría que nos pintaras, entonces, a tenor de lo que encontraste de tu research, de tu investigación en el libro, ¿cómo permea entonces? Si nos pudieras pintar, profesora, entonces, ¿cómo se refleja en la cultura las armas? Ya habiendo descrito, digamos, qué fue lo que te motivó a escribir el libro, cuáles eran los drivers y de dónde partías. ¿Qué fue lo que encontraste entonces? ¿Cuáles fueron tus hallazgos que plasmaste en el libro? Sí, pues obviamente son resultados diferentes para cada conflicto de alguna manera, cada contexto. Creo que para mí, otra vez volviendo al tema de la Revolución Mexicana, fue muy iluminador también ver las fotografías, ¿no? Porque también me di cuenta muy rápidamente que era imposible escribir un libro sobre armas de fuego sin abordar la fotografía también, porque si pensamos en muchas de las fotografías, las imágenes icónicas de revoluciones en el mundo suelen ser icónicas justo por la presencia de armas, ¿no? Si pensamos en Zapata con sable y con rifle, si pensamos en la miliciana de Basvalito, una fotografía muy famosa de la revolución sandinista de una mujer dando pecho con un rifle en el hombro, etcétera. Y entonces los resultados realmente son varios. En cuanto al aspecto cultural, en la Revolución Mexicana creo que lo que más vi es cómo el arma se convierte en un artefacto para afirmar presencia, para hacerse visible, para realmente hacerse ciudadano real del Estado mexicano. A la fuerza, ¿verdad? A la fuerza, ¿no? Que es algo muy particular porque obviamente sabemos hombres sí tenían el derecho a votar, eran ciudadanos de jure, ¿no? A partir del siglo XIX en México, pero la cuestión es de la ciudadanía de facto. Y eso no lo tenían, ¿no? Muchos campesinos, mestizos, orígenes indígenas no tenían realmente los mismos derechos, eran ninguneados y lo que veo más que nada con eso
de ponerse los cartuchos, de ponerse el arma. Que eso es mucho de la Revolución Mexicana, esa imagen, ¿verdad? O sea, ahí empieza. Exactamente, exactamente, ¿no? Y es parte de esa modernidad, nuevamente, esa masificación, y la verdad es la primera revolución con una creación de imágenes a gran escala, y los revolucionarios eran muy conscientes de ello, ¿no? Probablemente han escuchado que Pancho Villa tenía su propio equipo de Hollywood para filmar batallas o refilmar. ¿Cómo se llama la película famosa? Que de hecho es eso, es starring Pancho Villa himself, ¿o cómo es que se...? Hay una película famosa que es precisamente por eso, que él entendía la propaganda y entendía el valor de la imagen y de la promoción, ¿verdad? Sí, de ese nombre no estoy segura del título. Hay otro que se llama Los rollos perdidos, de Pancho Villa, donde intentan recuperar, pero es muy difícil porque el material como no dura tanto que usaban en ese momento. Pero la cosa es que había una conciencia alta del uso de imágenes, ¿no? Y un manejo de eso. Y sí, definitivamente, yo creo que hasta hoy en día es hasta cierto punto el estereotipo del mexicano, ¿no? La cuestión de la cartuchera, etcétera. Y todo eso proviene... Los cristeros, ¿verdad? Que también tenían... Exactamente, ¿no? Entonces de ahí viaja a Guerra de las Galaxias, ¿no? La imagen de Princess Leia, por ejemplo. Una Adelita galáctica. Exactamente, exactamente. Entonces, muy, muy curioso todo eso, pero lo que yo realmente veo, y creo que es muy interesante, no había necesariamente ese afán de tomar el poder y sino más que nada de afirmar presencia, ¿no? Y voy a hablar de paso, ¿eh? Y creo que es diferente, por ejemplo, al periodo guerrillero en Centroamérica, por ejemplo, especialmente los sandinistas y la guerrilla en El Salvador, que sí eran revoluciones estatistas que querían tomar el poder. Lo que veo en la Revolución Mexicana es más ese acto de hacerse visible frente al Estado, sin necesariamente querer tomar el poder. Y los historiadores han dicho mucho es que eran campesinos, no tenían concepción de Estado, no sabían, pero no creo que era eso, sino no había ese plan de que había que necesariamente tomar el poder para cambiar el país, sino afirmarse como sujeto político frente a ese Estado. Y en ese sentido definitivamente lo lograron. Obviamente los grupos campesinos más famosos y más radicales, los villistas, los zapatistas, no ganaron la revolución, sino fueron otros los que terminaron siendo los que llevaron el proyecto postrevolucionario, pero definitivamente cambiaron la faz de la imagen de la nación, ¿no? Como todos los discursos de mestizaje vienen con mucho poder después de la Revolución Mexicana. Y eso es muy diferente a cómo veo ya el significado de las armas, por ejemplo, en el contexto guerrillero, que ya no se trata de afirmarse como sujeto. Muchos guerrilleros eran estudiantes, no eran personas ninguneadas. Obviamente sufrían persecución, pero no vienen del mismo estrato social. Aspiran a ese ideal del campesino alzado en armas, pero son otro tipo. Y yo, por ejemplo, veo mucho más el arma ahí como artefacto de la militancia, como mostrar que uno forma parte de la guerrilla es tener un arma. Y el enfoque no es tanto en la cuestión de que yo estoy dispuesto a usar un arma, sino estoy dispuesto a recibir violencia del Estado, de sacrificarme, ¿no? Y la manera de cómo aparentar, de ser como el Che, es con el arma. Y hay muchas historias, por ejemplo, Gioconda Belli en su autobiografía habla de que como ella llega a Managua un día después del triunfo, obviamente ayudó mucho a la revolución sandinista, contrabando de armas, de dinero, pero no luchó, no tiene un arma. Y lo que narra es como todos los sandinistas están en los arsenales antiguos de Somoza haciéndose de armas, porque es el accesorio necesario de esos tiempos. Que es la muy diferente. Que es más muy diferente ya. Una pregunta, Sofi, pregunta metodológica. Sí. ¿Lograste hablar con algunas personas que hayan participado en alguno de estos movimientos y entender desde el punto de vista de ellos qué significaban las armas o no? Sí, logré hablar con algunos. Obviamente no soy
profesora, investigadora Claro. de letras. Esto es entonces, una pregunta muy para sí. contar de sociólogo, ¿verdad? Sí, claro. No, pero obviamente también siempre tengo corazón de antropóloga y de Ajá. ciencias sociales y sí me interesa esa parte, creo que es muy, muy central. Y afortunadamente pude hablar con algunos exguerrilleros en Nicaragua, por ejemplo. Hablé con Hugo Torres, ¿no? Que fue el comandante 2 del asalto de 1974, participó en 78, alguien que murió ahora en la cárcel, ¿no? Bajo el régimen de Daniel Ortega actual, pero pude hablar con él y en su momento, por ejemplo, él me explicó que la Guardia Nacional tenía los Garand, ese era el arma central de la Guardia Nacional. Y por mucho tiempo había esa imagen de los guerrilleros sandinistas, de esos muchachos, ¿no? Seguramente conocen esas narrativas también, muchachos flacos que se enfrentan con un poder militar enorme en un contexto urbano, luchando, ¿no? Hasta el último momento. Luis Buitrago, Leonardo Rugama, ¿no? Hay esas figuras centrales. Y él dice que me contó que en el momento cuando los sandinistas obtienen el FAL, ¿no? Un rifle bélgico, cambia la dinámica, porque por primera vez tenían un rifle más poderoso porque era semiautomático. Entonces, por ejemplo, él veía ese significado y de hecho Carlos Mejía Godoy hizo una canción también sobre el FAL, que muchas veces la gente piensa que el AK-47 es muy importante para los sandinistas, pero no, eso entra después en el contexto de la guerra de la Contra, pero para los sandinistas los años 70, el rifle que también te daba estatus, y ahí entran otra vez esas cuestiones de masculinidad, es el FAL. Wow. Porque dice que él me contó que por primera vez la Guardia Nacional retrocede al escuchar el ruido que hacen rifles semiautomáticos. Que dice, de repente sí tienen más poder, ya no son solamente esos muchachos mal armados que eran. Qué interesante. Va, y ahí estás hablando de una revolución de un movimiento insurgente que triunfó. En el contexto guatemalteco, uno que fue derrotado, además Sí. un movimiento realmente que nunca tuvo, o sea, bueno, desde mi perspectiva, tampoco soy experto, chances verdaderas de triunfar, nunca estuvo cerca de una victoria militar. Sí. Aquí quienes abrazan la causa de las armas, por ejemplo, creo que los que son líderes de la asociación que defiende la aportación de armas, que realmente no está en este país mucho en peligro, son siones del partido MLN y de hecho de la parte más violenta del MLN. Y además es como el epicentro de esa cultura de armas en Oriente, en Guatemala. ¿Exploraste esa parte o has explorado esa parte de Guatemala? Que Daniel nos lo decía, en el altiplano casi no hay armas. En cambio, en esa parte, en Oriente, el sol sale cuadrado y lo redondean a plomazos. Así, eso ¿verdad? es un dicho real. Sí, no, realmente, lamentablemente no pude incluir mucho de la temática de Guatemala en el libro. Entra en el contexto de Centroamérica, hay cuestiones de posguerra, por ejemplo, que creo que hay ciertas culturas compartidas, pero justo creo que el tema de Guatemala es otro, por eso no entraba tan bien en la narrativa del libro, que de por sí es Yo he como estado muy además perdida por el narco, ¿verdad? O sea, lo que te acabo de decir es una viñeta, pero además hay que hablar después del narco, obviamente, Sí. que es el fenómeno que te causa toda la región hasta México, ¿no? Exactamente, ¿no? Que ese sí lo aborda tu libro. Ajá, exactamente. Entonces ahí lo abordo, pero por ejemplo la guerrilla guatemalteca no la abordo en el libro, pero concuerdo contigo. Menciono algo por ahí de la cuestión de que nunca fue una guerrilla o nunca fueron unas guerrillas bien armadas, nunca tenían chance realmente de tomar el poder. En ese momento estoy trabajando en mi otro libro sobre Maripayeras y los días en la selva, y realmente vemos los rifles no juegan un papel muy central en la narrativa, porque todo el enfoque es hacia guerra popular prolongada, implantación, lentitud, etc. Entonces creo que realmente es otra narrativa y también diferente a la de El Salvador, porque en El Salvador realmente es la guerrilla que con el transcurso de la guerra empieza a ser una de las guerrillas mejor armadas del mundo. Entonces realmente tenemos ese enfrentamiento entre dos ejércitos, básicamente, ¿no? en El Salvador, ¿no? Y Guatemala creo que es
que la historia es otra. La historia realmente es una historia de la violencia de Estado más que de la guerrilla. Pero estoy aquí ahora en Guatemala y aprendiendo justo con Daniel sobre esa cuestión y haciéndonos esas preguntas de cómo pensar la cultura de las armas en Guatemala en ese contexto, cuáles son las razones históricas, continuidades que vemos. Así que tal vez paso la palabra a mi compañero que lo ha estudiado más. No, lo que pasa es de que cuando hablamos con Sofía de esto, justo el libro está basado en producción artística, ¿verdad? Producción literaria, musical y todo. Yo no sé si el MLN hacía eso, ¿verdad? ¿Verdad? No creo. Entonces, no había material de ese tipo, ¿verdad? Pero justo... No sé, o sea, algunos discursos de uno de sus miembros debieras estudiarlos como piezas de oratoria. Y son bastante interesantes. Sí, yo hice, digamos... Vamos a pasar para Sofía. Una primera aproximación, pero es muy, muy digamos, de esto que dijeron al inicio las armas como símbolos muy, muy obvios, ¿verdad? De símbolo de estatus, de poder, ¿verdad? Como anhelo. O sea, aquí hay en entrevistas que hemos hecho hemos hecho pocas entrevistas y fue hace un par de años en el oriente de Guate, nos hablaban de cómo a los niños a los 13, 14 años, o sea, reciben su primera arma, ¿verdad? Y es como un rito de paso, ¿verdad? Ya te dan tu arma y entras a la hombría, ¿verdad? Ya sos hombre. Siempre que digo esto, me sale alguien, ayer me pasó, y siempre sale alguien de Oriente que me llega a hablar. Me dice, no, pero no es tan así. Y es cierto, o sea, en las entrevistas también nos decían, ¿verdad? Nos decían, no, mire, pero esto está cambiando, hay gente que está en contra. Entonces, yo creo que es una cuestión que hay que estudiar. Realmente es una cuestión empírica de que hay que ir al Oriente y estudiar el significado de las armas desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? Lo que sí hay es y aquí hemos hablado con Sofi, el trabajo de Matilde González Izás, ¿verdad? Sobre la violencia y la construcción del Estado en el oriente de Guatemala. No recuerdo ahorita el nombre exacto, pero se los puedo pasar. Ahí hace un análisis ella le llama cultura militarizada, ¿verdad? Del oriente de Guatemala, que tiene raíces en la colonia y en la oposición a la piratería, ¿verdad? Y había esta idea que pervive de que ellos son los defensores de la nación, ¿verdad? En el oriente. Entonces, de ahí viene toda una cuestión con las armas, que también tiene que ver digamos, con las fronteras y el acceso a armas que había internacionalmente. Pero Sofi me mencionaba ayer, yo no veo tanto la cultura militar, decía ella, sino como una cultura policial, y eso también es bien interesante, ¿verdad? Mucha gente por ejemplo, la encuesta esta que hicieron a finales de los 90s con la nueva policía después de los acuerdos de paz, fue Mario Luis Levic, creo que se pronuncia su apellido, y dice... O sea, encontró que la mayor parte de policías venía de 3 departamentos del oriente de Guatemala. Del Progreso. Y Jalapa, creo yo, no me acuerdo, ¿verdad? Pero son 3 departamentos. Y yo cuando estaba haciendo trabajo a campo en por eso cuando te hablan de que hay que los policías tienen que ser de la región y todo se te llena esa parte de policías y el resto no hay nada. Sí, no, pero es una aspiración realmente. Sí. O sea, la gente, eso sí nos lo dijeron en las entrevistas, que la gente, los jóvenes quieren ser policías, quieren trabajar en el Ministerio de Gobernación, quieren pertenecer a las cosas de inteligencia, ¿verdad? Y hay una cultura ahí alrededor de las armas y de aspiración de vida que gira alrededor de la violencia armada, ¿verdad? Yo creo que eso hay que estudiarlo más, definitivamente, pero y también yo diría que no es solo el oriente, ¿verdad? Hay regiones fronterizas, ¿verdad? Con México y todo, donde se ve lo mismo, ¿verdad? Una dinámica tal vez un poquito más compleja, pero toda esta cultura alrededor de las armas. Ahí tiene que ver lo del narco también, que vos mencionaste hace un ratito. Y hablemos del narco, precisamente. ¿Cómo viene eso a cambiar y a dinamizar? Desde los 90s uno escucha los narcocorridos y empieza a ver que aparecen en la cultura y se empieza a normalizar y échale con todo, Peso Pluma y los corridos tumbados, etcétera. Viene desde hace un montón de tiempo.
Y uno no deja de pensar, en algún momento así también se cantaba Los Forajidos de cada una de las épocas, pero cuéntanos tú, a tenor de lo que fuiste estudiando, ¿cómo es ese romance contado y visto en literatura y en la canción del narco y las armas? Sí. No, y sí, en primer lugar, muy de acuerdo contigo, el fenómeno de la narcocultura y los narcocorridos, ¿no? Es un fenómeno de largo aliento. Creo que académicos ya dicen que los primeros de contrabando surgen en los años 30 y definitivamente, ¿no?, los Tigres del Norte surgen en los años 70. Entonces, a la par de las luchas guerrilleras, la Guerra Fría, ¿no? Pero lo solemos ver más como un fenómeno mucho más reciente, de los años 80, 90 y hoy en día. Y realmente siento que en ese momento ya se vuelve muy complicada la cosa de analizar qué significa el arma. Y habría que preguntarles. Tengo realmente tal vez un argumento. Pero ¿por qué tan complicado cuando es algo tan evidente? Uno las mira, esas armas ornamentadas, con incrustaciones de piedra, con sus iniciales. Las canciones de Peso Pluma acerca de las iniciales del Chapo Guzmán en las cachas de las pistolas. Sí. ¿Por qué es tan complicada y tan inescrutable? Salte, digamos, de lo académico, pero algo que parece... Sí, porque estamos al final de cuentas haciendo cultura pop, ¿verdad? O sea, estamos mediando un fenómeno. O sea, ¿por qué es tan complicado y tan inescrutable cuando parece que es un fenómeno incluso que acompaña la historia realmente, o no? Bueno, te voy a decir dos cosas. Por un lado, creo que es muy complicado porque es muy difícil saber cuáles son los actores, porque esa distinción entre aquí está el Estado, ahí están los actores no estatales, no existe en ese contexto. Porque hay una simbiosis. Hay una mezcla. Lo que yo veo mucho en la cultura, ¿no? Y mi argumento siempre se basa más en la cultura. Hay una novela muy buena de México que se llama Contrabando, de Víctor Hugo Rascón Banda, que describe los años 80 en la Sierra, en Chihuahua, pero se publica hasta 2008. No, por varias razones no quiso que se publicara y no está muy claro por qué, pero básicamente lo que él describe, y él es de esa zona, que va ahí a un viaje y siempre entran hombres armados a los pueblos, pero nunca se sabe si son narcos o si son judiciales. Los judiciales es una parte de la policía que ya no existe en México, que era conocida por tener tendencias muy criminales, ¿no? Entonces constantemente dicen, hubo hombres de armas, pero no sabemos si eran narcos o si eran soldados o si eran policías. Luego describe una batalla que probablemente es entre policías federales y estatales. Entonces creo que lo que vemos son hombres armados, pero de qué lado están, por qué están, a qué luchan, siento que se vuelve más confusa la cosa. Y sí, obviamente está esa cultura muy expresiva de la llamada narcocultura, pero ni de eso se sabe si es una subcultura realmente orgánica que viene del narco o si son los narcos emulando una cultura que se inventa en la tele, en el cine, y luego ellos quieren aparentar cómo. Por ejemplo, la Hacienda Nápoles, como dicen que en parte se inspira Pablo Escobar en películas del crimen organizado, de la mafia, para crear el espacio. Entonces ahí, por eso digo que siento que se vuelve más complicado decir de dónde viene, o si ya uno es narcotraficante, uno simplemente repite eso, de que eso es lo que hay que hacer, hay que tener esas armas. Y por último, siento que el Estado usa mucho esas armas doradas, por ejemplo, para ciertas narrativas, como en México, durante la presidencia de Felipe Calderón, por ejemplo, se exponía mucho esas armas incautadas a supuestos narcotraficantes. Y se usaba para esa narrativa de que nosotros, el Estado, creo que hasta el gobierno mexicano hizo una serie, el equipo que lucha por el bien, que era como soldados del ejército luchando contra el narco, para construir esa narrativa, ¿no? El Estado es el bueno y ahí están los malos, así obscenos también en su consumo, etcétera. Pero no, y he estado en la Sedena, en la Secretaría de Defensa en México, tienen un museo del narco que construye esa misma narrativa, el ejército heroico que lucha contra los narcotraficantes, tienen una parte de narcocultura. No se mira construido, sinceramente. O sea,
Explotado sí, pero construido no. O sea, sí, como mesoamericano te digo, sí importa qué es primero, si es el huevo o la gallina, y desde aquí no se mira construido. Cuando uno, por ejemplo, ha visto cómo uno cada vez convive más con narcos y... Claro, o sea, obviamente toda la generalización pues está hablando de un fenómeno, pero un estereotipo pues puede ser ofensivo para una persona que uno encasilla mal. Pero sinceramente uno lo ha visto, entran a los lugares donde antes no entraban y los miras y son tipos que tienen una estética particular y parte de las tentaciones, no te metas conmigo, y tienen códigos visuales en los cuales parte de eso son las Pero yo armas creo que hay algo y lo flashy, ¿no? hay dos cosas así de lo que dice Sofi que creo que son importantes. Una, por ejemplo, lo ves con las pandillas, ¿verdad? Vamos una vez a los pandilleros y decís, puchis, ¿verdad? Tienen una cultura y todo. Pero el investigador José Luis Rocha, que en paz descanse, gran investigador nicaragüense, que fue uno de los primeros que investigó las pandillas y todo, él justamente hablaba, ¿verdad? Empezó a entrar a los barrios, a estudiar a las pandillas, los barrios creo que era en El Salvador y en Nicaragua, y entonces él buscaba a los pandilleros, pero el barrio lo confundía porque veía a jóvenes y todo con todos los signos de ser pandilleros, pero no eran pandilleros. Entonces ahí entendió y lo dice, ¿verdad? En sus escritos, no hay pandillas y barrios, hay barrios pandilleriles, ¿verdad? Y comparten la cultura y es una cuestión difusa. Y creo que eso pasa con todas las culturas, ¿verdad? Entonces en el caso de los narcos también es muy difícil. O sea, yo voy a Oriente y yo la verdad y no es nada en contra de Oriente, ¿verdad? Tengo que aclarar, pero vas a algunos lugares en Oriente y no sabes, y tal vez las personas vas son al totalmente Congreso, ¿no te honestas. acuerdas que Vas al Congreso. Vas al Congreso, ahí hay un famoso diputado aquí en Guatemala que su apodo es falso narco, porque tiene toda la estética ¿sí? de narco. Quiere proyectar que es narco, porque eso significa poder, pero no es narco. Entonces eso creo que es la dificultad a la que un poquito de que está hablando Sofi. Y lo otro, Sofi, que yo creo que es importante, Sofi tiene en su libro tiene una, digamos, como una tipología de los significados que puede tener un arma, que creo que es bien interesante, donde hablas de, digamos, el eco, el tropo, y que eso creo que lo complejiza, porque, digamos, lo que vos mencionaste del arma con baño de oro y todo eso creo que eso es como uno de los significados, pero tal vez te paso la palabra y nos puedes explicar eso. Claro, sí. Sí, no, con mucho gusto. Y digo, ¿no? Como, otra vez, simplemente lo veo como un tema complicado, y creo que para, por ejemplo, académicos, no lo que hago yo, sino los que hacen investigación de campo, creo que lo que yo veo, el problema es que es mucho más fácil entrar a las pandillas, al narcomenudeo y hacer estudios, pero ¿quién ha logrado hacer estudios de los narcoélites? Porque ahí la entrada, el acceso es lo más difícil, por eso se vuelve tan difusa esa cosa. Y yo he visto, por ejemplo, políticos de México viniendo a hacer discursos, miren nada más las armas y esto, y eso es lo que incautamos, y son los mismos políticos de seguridad pública que después, 2 años después, caen presos por involucramiento en el narcotráfico. Entonces dices, ahí yo veo una construcción, pero concuerdo contigo que puede ser una instrumentalización de una cultura que existe. Ahí sí, de acuerdo. En cuanto al esquema que hago yo en el libro, pues empezamos justo, lo que yo veo más en la cultura del narco es justo el uso de armas de fuego como utilería, ¿no? Ahí entra otra vez el problema de la traducción, pero la cuestión de un prop, de un stage prop, ¿no? Que realmente se usa el arma menos en su relación funcional, que es para matar, que obviamente también se usa, siempre es esa dimensión también, pero que se usa más para actos performativos. Sí, claro. Y en la narcocultura eso lo veo muy claramente. Obviamente existe también en la Revolución Mexicana, en guerras, en todos pero lados, ahí la cuestión de las armas con baño de oro, hablando con expertos he escuchado que varias de esas armas con baño de oro o con ciertos adornos realmente ya no funcionarían en un tiroteo, como que se le calentarían demasiado después de un tiro. Entonces, realmente ya son utilería más que arma en un contexto de guerra, de combate, pero sí una guerra de los signos de alguna manera, ¿no? Que siempre ha existido con las armas, en todas las fases tecnológicas de las mismas. Totalmente, pero yo siento que en la fase de la posguerra y de la guerra contra el narco se da mucho más ese uso, sea las armas de baño de oro a las armas de madera de los zapatistas. Hacen lo mismo de hacer referencia a ese objeto, pero realmente ya no tiene
ese poder letal. Y en cuanto al esquema que uso en el libro, básicamente intento distinguir entre el arma como herramienta, ¿no? En cuanto a su valor funcional, es decir, ¿para qué se usa un arma? ¿Para qué se hace un arma? Es para matar, ¿no? Uno puede matar a una persona con un carro, pero no es el valor funcional del carro, ¿no? Es transporte. Y hasta el uso de amenaza del arma, pues viene de que es un instrumento, una herramienta para matar. Luego veo el arma de fuego como mercancía, es decir, cómo se produce, cómo entra a los países, cómo se comercia. Luego el arma como eco, es decir, qué deja el arma cuando ya no está presente. Por ejemplo, el trauma en los cuerpos, las heridas, y mucha de la literatura. Las balas, los casquillos. Exactamente, ¿no? Dentro de los cuerpos también, y mucha de la literatura obviamente habla de eso, ¿no? De los ecos de alguna manera de los rifles. Y luego me interesa, ¿no? Más que nada ese valor simbólico, y ahí distingo como varias capas. El arma como artefacto, como su valor sociocultural, qué significa, ¿no? Y ahí entran muchas cosas, significa diferentes cosas en su momento. El valor alegórico, ¿no? Por ejemplo, para la guerrilla, el rifle para construir el nuevo amanecer, ¿no? Eso es como construir una sociedad no violenta en el futuro a partir de la violencia, que es algo poco complicado, pero es parte de la alegoría en ese contexto. Y por último, la cuestión del arma como utilería. Y el punto que hago ahí es que cada vez más se aleja más de la función y se va más hacia lo simbólico, ¿no? Y ahí otra vez, volviendo al tema de guerra del narco, obviamente hay una mortandad enorme y se usa como herramienta y para matar, etc. Pero es muy curioso que hay un uso amplio del arma como utilería por varios actores. Y ahí siento que me cuesta más distinguir en cuál es el significado o quién usa ese arma para qué fin, ¿no? Obviamente sí, ostentación, consumo, pero a la vez tal vez también el ejército lo usa para decir, miren nada más, esos otros fuera de la sociedad y así. No, y está claro, digamos, lo que estabas diciendo de hacer esa desagregación. Las armas obviamente te pueden servir para control territorial, si eres narco, la plaza, como le llaman ellos, y ahí necesitas armas de fuego. Pero para intimidar, por ejemplo, adentro, el disenso, el impartir ya justicia dentro de sus sistemas, recurren a símbolos que te evocan el carácter punitivo, y ahí ya son armas de otro tipo. Y me estaba pensando justamente en lo que decías de este se mata machetazos porque este es un salvaje, y ahí ya entonces ya con la motosierra o los descuartizados, que son que no es un método eficiente, no es a balazos, porque eso sí te lo dan las armas para tener el control de la plaza. Aquí yo impongo, pero una vez estoy aquí, el disenso, la disciplina, la traición, la voy a castigar con otro tipo de métodos y tiene un alto valor simbólico. Ya estamos casi cerrando el podcast. Quisiera que nos dieras alguna reflexión final para las personas, invitarlos a que vean tu libro y preguntarte si ya está disponible aquí en Guatemala. Sí, con mucho gusto. Sí, como mencioné, el título en español es Letra y Metralla, y sí, está disponible. Está en español. Está en español, sí. Se tradujo después al español y pues ya está disponible, se vende en Sofos y sí, pues es como una invitación de hurgar más, ¿no? Es lo que más me interesa de leer, de ver qué es lo que está atrás. Creo que podemos estar muy de acuerdo, ¿no? Con que es un símbolo, pero es un símbolo bastante complejo. Pues invito a la reflexión sobre eso. Buenísimo. Dani. Yo también. Pues si no quieres, no, ¿verdad? No, pues sí, yo creo que digamos, la idea también de haber traído a Sofi al evento que tuvimos ayer en Diálogos era justamente ampliar un poco la discusión sobre las armas en Guatemala, que creo que es una cuestión muy importante hablar del tema legal, y se centra mucho en eso, la discusión del tema legal,
Pero creo que es un problema mucho más profundo que trasciende lo legal. Incluso ayer hablábamos en el taller de que lo legal incluso puede ser un reflejo de toda esta relación íntima que tenemos con las armas de fuego, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación que hago, a repensar este tema de las armas desde una perspectiva mucho más amplia, y Sofi nos ayuda a pensarlo también desde una perspectiva histórica, política, cultural, ¿verdad? Entonces, creo que esa sería para mí la reflexión final. Bueno, muchísimas gracias. Espero que los hayamos podido entretener, picar su curiosidad acerca de otro enfoque del tema de las armas, sobre todo desde la parte de cómo lo reflejamos como sociedad, plasmado en nuestra literatura, en la historia. Así que consúltelo, Sofi Esch. ESCH. ESCHE. Yo le decía ESC y es Esch, ¿verdad? Sí, Esch. sí. Armas Apellido y ¿De alemán, dónde es? sí. ¿De dónde es? Es apellido alemán, es un nombre de un árbol en Alemania, y ok. la SCH en alemán siempre es sh. Esch, ok. Así. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Tangente, Sofi. Muchas gracias por la Y invitación. felicitaciones por tu libro. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Recuérdense, por favor, suscríbanse en todas las redes a Tangente, compartan el contenido, denle a las notificaciones y ya saben, por aquí siempre el mejor contenido. Así que hasta la próxima.